vicepresidenta Dina Boluarte y estos 12 días sin actividades registradas entre el 29 de junio del 2023 y 5 de julio. Y tenemos ya en imágenes a nuestra entrevistada Beatriz Ramírez, abogada constitucionalista. Muchas gracias por estar aquí en el Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Santiago, empezamos con la pregunta pues digamos, partiendo por los hechos. Luego vamos a lo que ha sido parte de las revelaciones de algunos medios de comunicación. A ver, ¿puede un presidente estar 12 días sin realizar ningún tipo de actividad, como es lo que ha sucedido con la presidenta Dina Boluarte? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Gracias por sumarte. Buenas noches, Cari Santiago. La respuesta sería no. Para esos supuestos se ha previsto la suspensión temporal del cargo y se ha previsto que las vicepresidencias asuman, y en caso que las vicepresidencias no pudieran asumir, en este caso, por ejemplo, no tenemos vicepresidentes o vicepresidentas ya, tendría que haberlo hecho la presidencia del Congreso, ¿no? La regla es bastante clara porque nadie está libre de alguna cuestión que se incapacite temporalmente, pero claro, nos acabamos de enterar que esto ha ocurrido el año pasado, ¿no? Correcto. Beatriz, también teníamos la duda de por qué se podría hablar de una situación de vacío de poder. Digamos, se entiende que la presidenta no tiene vicepresidentes a los que dejarle el cargo, pero desde Palacio de Gobierno hoy día han querido dejar en claro que no, que la presidenta no se ausentó. Pero ¿qué pasa en el caso de, por ejemplo, que hubiera sido sometida a una anestesia general? ¿Qué pasa en el caso de que la presidenta esté en un periodo, que podríamos decir horas, no en plenas capacidades para ejercer la presidencia? ¿Podría haber incurrido en una infracción constitucional? A ver, lo que sucede es que nuestra Constitución lo que te requiere es que la persona que esté en la presidencia esté básicamente siempre al mando de los asuntos del Estado. Por eso recordemos, Cari y Santiago, que inclusive en días recientes hemos conocido que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre una ley que fue bastante polémica, que como la presidenta justamente no tiene vicepresidentes, le permitía a ella teletrabajar o telegobernar, para decirlo con mayor propiedad, desde el extranjero. ¿Por qué? Porque cuando ella salía del país, o mejor dicho, ella no podía salir del país, porque el Perú no se podía quedar sin nadie dentro del territorio. Es decir, no puedes tener formalmente a nadie que deje el cargo, ¿no? O sea, que no esté al frente de las funciones públicas. Entonces, si tú lo piensas en esa lógica, la norma que le ha aprobado el Congreso y que recientemente, bueno, el Tribunal ha ratificado que es constitucional, lo que buscaba en ese momento era que la presidenta pueda salir y pueda telegobernar, o sea, que siempre esté más o menos omnipresente, ¿no? Eso se ha cuestionado, yo no creo que ese sea un criterio correcto, pero bueno, finalmente el tribunal le ha dado la razón al Congreso y al Ejecutivo en ese empeño, ¿no? La lógica es entonces tener siempre a alguien que se haga cargo, pero parece, por lo que la evidencia nos muestra, que durante un periodo de más de 10 días, completamente 12 días, no ha habido actividad presidencial, básicamente por un descanso médico. Esto sería asimilable a un descanso médico. O sea, no es tanto solo la anestesia, sino el periodo de descanso en el que no puedes hacer actividad. Cualquiera de nosotras y nosotros que le sigue a través de Latina sabe que tú tienes descanso médico y te tienes que tirar a tu cama por ciertas cosas. ¿Qué pasa cuando tú tienes descanso médico? Pues no tienes que trabajar. Y lo que se ha denunciado, básicamente por Hildebrand en sus 13 y ya otros medios de comunicación también, es que la presidencia ha querido mostrar actividad cuando esos días realmente no ha habido actividad. Y lo único que ha habido es una presentación, una presencia, por decirlo de alguna manera, virtual, como de asistencia virtual a una sesión de Consejo de Ministros, pero en la que efectivamente no hubo ninguna participación. Y luego no ha habido ninguna actividad. Y se han colgado fotos de actividades previas a este periodo de ausencia. Es decir, hemos tenido básicamente en 12 días a una presidenta que no ha estado trabajando porque ha estado con descanso postoperatorio. Que la gente que se ha sometido a cualquier operación sabe que probablemente muchas cirugías necesitan pues ese periodo, ¿no? Ese es, yo creo, el verdadero problema, no las horas que tú pasas en el quirófano, que las podrías asimilar a las horas que duermes, pero el problema son las horas de descanso médico, que son días en realidad de descanso médico, que no trabajas, ¿no? Cualquiera que haya tenido descanso médico en nuestro país sabe que la indicación es no trabajar.
Ahora, frente a este escenario en el que tenemos una presidenta que tenía que justamente ausentarse por un tema de la presencialidad de algunas actividades, aparentemente por un tema de una cirugía estética, según lo que se ha denunciado en Gilebrand en sus 13, ¿cuál debió ser el proceder de la presidenta? Si la presidenta toma una decisión de someterse a una cirugía estética, en ese escenario, al que no tener vicepresidentes, al saber que tiene que guardar reposo, que va a haber un descanso médico, ¿qué debió hacer la presidenta? A ver, yo creo que obviamente eso es opinable, pero digamos, yo voy a sostener la misma postura que sostuve con relación a los viajes de la presidenta al extranjero. Yo creo que como no tenía vicepresidentes, la presidenta no debió bajar al extranjero y no meternos en esta maniobra que le han habilitado. Pero bueno, el Congreso le convalidó pues eso, ¿no? Que es que pueda ella telegobernar desde el extranjero. Ahora, si usted me pregunta a mí, eso es básicamente opinable, y yo creo que si hubiera sido un tema de apéndice, una cosa sanitaria, de salud física o mental, que hubiera requerido tratamiento, yo no tendría ninguna duda en que ella hubiera tenido que hacerlo y que se debió aplicar el artículo 115, que el presidente del Congreso debió ejercer el poder del Ejecutivo durante ese periodo de tiempo. Ahora, a mí lo que sí me parece cuestionable es que este es un procedimiento no de urgencia, no de emergencia, completamente estético, ¿no? Postergable. Entonces, hacernos pasar por esa inestabilidad en la transición del poder por una cirugía estética que te hace ver mejor, y creo que es algo que claramente la presidenta podía haber hecho cuando deje el cargo. Es decir, en el 2026 ella podía haberse hecho todos los retoques que mejor considerara que es propio de su libertad, ¿no? Beatriz. Pero bueno, lo que hemos visto es que se le ha dado bastante mayor libertad de acción y creo que por ahí es que ha venido. A mí lo que me parece complejo es que no haya dado cuenta a la nación, porque lo que debe haber pasado, inclusive si somos generosos y consideramos que esto es un tema sanitario, que yo creo que no lo es, yo no tengo dudas de que se debe haber aplicado el artículo 115, ¿no? Es decir, ante la falta de vicepresidentes, quien era el presidente del Congreso en ese momento era, entiendo, el señor Williams, ¿no? El que debió haber ejercido la presidencia. Ahora, Beatriz, ¿qué te pareció este argumento? Nos sacó ayer el vocero del despacho presidencial, nos sacó el derecho a la intimidad de la presidenta. Nos dijo, a la presidenta le asiste un derecho a la privacidad. ¿Qué opinas de este argumento? Creo que aquí lo que tenemos que recordar, creo que la ciudadanía además lo tiene bastante claro por los programas de espectáculos que tenemos en todos los canales de televisión de señal abierta de nuestro país, que todas las personas obviamente tenemos un derecho a la privacidad, una cierta protección de nuestra vida privada, pero no todas tenemos el mismo grado de protección. Por ejemplo, si yo soy un personaje público, mi grado de protección es menor, bastante menor que el de cualquier ciudadano o ciudadana. Si yo salgo en un policial, una noticia, porque soy protagonista de un hecho presuntamente delictivo, mi grado de protección de la intimidad es mucho menor. Y lo mismo pasa con las y los funcionarios públicos. Eso es, en realidad, algo bastante bien establecido desde hace muchos años en nuestro país. Si alguien tenía dudas cuál es el grado de protección de la vida privada de los personajes públicos, no funcionarios públicos, estoy hablando de la gente de los espectáculos y demás, ninguna duda deberíamos tener sobre las personas que ejercen la función pública, es decir, son trabajadoras y trabajadores del sector público, cobran con los recursos públicos y están al servicio de los intereses de la nación. No es que no tienen derecho a la intimidad, lo tienen, pero en un grado diferente del que lo tenemos el resto, que no tenemos pues mayor interés para la nación, ¿no? Ahora, esto podría ser argumento para que desde el Congreso se plantee una nueva moción de vacancia, porque ya la congresista Ruth Luque ha pedido información sobre las actas, actividades, explicaciones de lo que ha sucedido en estos 12 días. Si seguimos, digamos, tu opinión y la de otros expertos que también hemos consultado aquí en Latina Noticias, se habría infringido justamente este artículo de la Constitución al no haber comunicado al Congreso que la presidenta iba a enfrentar una situación de salud que necesitaba justamente apartarse del cargo unos días. ¿Podría ser este motivo para el Congreso para presentar una nueva moción de vacancia? Lo que creo que hay que tener claro, Cari y Santiago, es a quién le corresponde declarar las vacancias que son para la presidencia o las infracciones constitucionales, que en mi opinión es lo que en realidad procedería. Le corresponden al Congreso, es decir,
cuando tú tienes una persona que rompe artículos constitucionales, tú tienes infracciones constitucionales, pero ¿de quién depende esa declaración? Del Congreso. Por ejemplo, yo creo que en su oportunidad el expresidente Castillo cometió varias infracciones constitucionales a lo largo de su gobierno y el Congreso nunca se las declaró, hasta que él solito se autodisolvió haciendo un golpe de Estado país. Lo mismo podemos decir de muchas otras personas. Si tú no tienes la coalición de votos en el Congreso para que esa infracción se declare, no pasa nada. Lo mismo pasa con las vacancias. Las vacancias presidenciales, en nuestro país se les ha dado siempre una connotación abierta. Yo no apoyo esa posición, no lo he apoyado nunca, ni con las presidencias del señor Vizcarra, ni con la del señor Castillo, ni con la de la señora Boluarte, ni con ninguna presidencia. Hay que decirle a la ciudadanía que el Tribunal Constitucional, más o menos recientemente, hace unas semanas, sacó una sentencia en la que básicamente dice que la vacancia se puede hacer por incapacidad moral permanente y que eso es lo que el Congreso dice que es, lo que quiera la fuerza básicamente de los votos. Lo que ellos consideren de acuerdo a su ideología política, es así de amplio. Yo creo que eso es una mala interpretación, pero bueno, eso es lo que se ha venido haciendo y es lo que el tribunal le ha dicho con una palmadita en la espalda, que está bien al Congreso. Pero nuevamente, ¿eso quién lo decide? El Congreso. Es decir, si quisiéramos pensar que aquí se ha hecho algo que amerita una sanción política, ya sea como vacancia o como infracción constitucional, lo que tendremos que voltear es la vista a la Plaza Bolívar y pensar si allí existe una mayoría parlamentaria que esté dispuesta a cobrar este tipo de sanciones políticas. Yo creo que no. Claro, nada nos hace pensar que desde el Congreso va a venir un ánimo vacador en este aspecto, pero creo que es válida la pregunta en la medida que también estamos explorando qué falta pudo haber cometido la presidenta ausentándose tanto tiempo del mandato. Beatriz, quiero tomarte el pulso en torno a un tema también de coyuntura, ya no sobre la presidenta, sino sobre este pedido, aprovechando tu especialidad, eres abogada constitucionalista, este pedido que ha hecho el expresidente Alberto Fujimori, también lo está haciendo el expresidente Pedro Castillo, de solicitar una pensión vitalicia de 15.600 soles al Parlamento. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Deben darle las pensiones? ¿Están habilitados estos presidentes para recibirlas? Finalmente, desde el Congreso creo que lo están viendo como un tema administrativo. Decidirá, creo, el oficial mayor del Congreso. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Yo lo que le diría a la ciudadanía es que es un tema ni siquiera constitucional, es decir, ni siquiera amerita una elaboración en respecto al texto de la Constitución o sus valores. Es un tema eminentemente legal. La ley que se dio para permitirle un salario posterior a las personas que ejercen la presidencia cuando la dejan y que tengan ciertas, digámoslo así, comodidades y privilegios como tener un personal y unos bonos de gasolina y unas ciertas cosas, establece en esa ley unas condiciones. El señor Fujimori no las cumple, porque una de las condiciones que está puesta en esa ley es que no tengas tú, digamos, ni siquiera acusaciones por infracción constitucional, y esa es una, ni condenas por delitos. Y en su momento el señor Fujimori, bueno, ya todo el mundo recordará, él pretendió renunciar, claro, tuvo las no dos, renunció, ¿no? Ahí empezaron nuestros líos con las vacancias por incapacidad, él tuvo una sanción política con inhabilitación, se le sacó su firma de la Constitución del 93, para quienes no siguen, la Constitución que se dio en su gobierno ya ni su firma tiene, porque a ese nivel llegamos, se sacó su firma, y además, cuando él fue extraditado desde el extranjero, desde Chile, se le condenó por varios delitos y algunos, ya, inclusive él se allanó, ¿no? Porque digamos ya era bastante contundente la evidencia de que había cometido algunos delitos. No se allanó los de derechos humanos, pero se allanó los de corrupción. Entonces, la ley misma te dice que si hay sanciones de inhabilitación o si la persona tiene condenas, no puedes aplicar este beneficio, ¿no? En esa medida, esto no es un tema que, digamos, requiera demasiada elaboración. La norma establece unas condiciones, hay que ver si la persona cumple esa condición. En ambos casos, tanto el señor Castillo como el señor Fujimori no cumplen las condiciones. El señor Castillo tiene una inhabilitación que le dio el Congreso, ya vamos a discutir bien, mal, pero tiene su inhabilitación allí, y está en proceso penal y por eso está en Barbadillo, y el señor Fujimori, bueno, ha salido indultado, pero el indulto no te borra la condena, y además él también tuvo una inhabilitación que ya se venció porque ha pasado tanto tiempo, ¿no? Pero estuvo inhabilitado, y además él fue vacado.
Entonces, digamos, creería que no debería haber mayor discusión, pero claramente, Cari Santiago, este no es un tema legal, ese es un tema eminentemente político, ¿no? Porque yo creo que además el señor Fujimori no necesita ese dinerito, ¿no? Él todo este tiempo ha vivido bastante bien y seguramente su familia tiene lo suficiente. Creo que es un tema básicamente Correcto. Muy bien. presencia de poder, ¿no? Claro, vamos a ver en todo caso cómo se miden las fuerzas políticas en el Congreso para dar respuesta a este pedido de Alberto Fujimori. Muchas gracias, Beatriz Ramírez, abogada constitucionalista, por estar aquí en Buenas Nuevas, Malas Nuevas.